Bien, ya vimos la herramienta línea, creo que al detalle. Ahora nos llega el turno de la otra herramienta que es súper importante dentro de SketchUp, que es el rectángulo. Y ya vimos también bastante del tema del rectángulo. Vamos a pegarle un repaso rápido al rectángulo. El rectángulo simplemente lo llamamos haciéndole un clic acá encima, o con mi atajo de teclado yo lo tengo configurado con la tecla que está a la izquierda, ¿sí? A la izquierda de la Q, a la izquierda de la Q, arriba de todo, abajo de la tecla escape, ¿sí? Hay una tecla media rara que está sobre la tecla tabulador, ¿sí? Esa tecla yo la uso para el rectángulo. Si yo aprieto esa tecla, entonces yo tengo el rectángulo. El rectángulo ya vimos, elegimos un punto donde queremos que empiece y un punto donde queremos que termine. Podemos trazarlo para un lado, para el otro, para abajo, ¿sí? O para el otro lado, para el lado que queramos, y podemos ingresar dos valores separados con punto y coma para determinar su tamaño, y esto ya lo vimos. ¿Sí? Lo importante de este tipo de rectángulo, y este rectángulo viene de las versiones más básicas de SketchUp, desde la, no sé, la 8 o incluso antes, es que este rectángulo siempre se va a trazar acompañando a los ejes. O sea, lo que yo quiero que entiendan con este rectángulo es que este rectángulo siempre va a tener uno de estos lados acompañando ya sea al eje rojo o al eje verde o al eje azul. ¿Sí? Uno de estos lados siempre va a acompañar a uno de estos ejes. ¿Sí? Nosotros luego podremos, si queremos seleccionarlo, ¿sí? Yo lo puedo seleccionar y lo puedo girar, ¿sí? Yo puedo venir ahora y girarlo. Ustedes ni saben hacer esto, pero digamos que yo de entrada no podría trazar un rectángulo, ¿sí? En esta posición, porque en esta posición no habría ninguno de los lados que esté acompañando a ninguno de estos ejes, ¿sí? Está completamente girado o rotado. Bien, voy a sacar esto. Lo que quiero que veamos ahora es el rectángulo rotado, ¿sí? Este rectángulo. Yo les voy a ser sincero, no lo uso casi nunca, o sea, la verdad es que no lo uso casi nunca. Yo me acostumbré mucho a usar el rectángulo común y el rectángulo rotado no lo uso casi nunca, pero no dejo de reconocer que tiene su utilidad, será cuestión de costumbre. Si ustedes están empezando, quizás como están empezando, se acostumbren a él de entrada, ¿sí? El problema es que cuando uno agarra manias viejas, cuesta dejar esas manias y agarrar las nuevas. Es lo que me sucede a mí. Vamos a ver qué pasa con este rectángulo. Este rectángulo, cuando yo lo trazo, lo que me pone es un transportador, ¿sí? Que me permite que yo elija el plano, ¿sí? En donde yo lo voy a trazar. Me permite elegir cómo lo voy a trazar. Y los dos puntos que me va a pedir primero, o sea, las dos posiciones que me va a pedir primero, lo que me van a indicar es uno de los lados del rectángulo. Se los voy a mostrar. Voy a hacer un rectángulo común acá y se los voy a mostrar. Lo que primero me va a pedir el rectángulo rotado va a ser este punto, ¿sí? Y lo que segundo me va a pedir el rectángulo rotado, por ejemplo, sería o este punto o este punto, ¿sí? Yo lo voy a tratar de dibujar igual que este para que ustedes lo vean y les voy a mostrar cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar el rectángulo rotado. Yo dije que lo primero que me va a pedir es ese punto. Bien, entonces pongo ese punto. Lo segundo que me va a pedir, en este caso, como estoy tirando para la derecha, es este punto. Voy a hacer un clic aquí. Y el próximo punto que me va a pedir es que yo le indique cuánto quiero que este rectángulo se desarrolle en este sentido y después en qué ángulo lo quiero. ¿Sí? Fíjense que tengo un transportador, voy a orbitar. Fíjense que tengo un transportador y me permite establecer el ángulo, no solamente el largo, sino que el ángulo, en qué ángulo lo quiero. ¿Sí? Por eso tengo el transportador este que me permite establecer un ángulo. Y si se fijan acá abajo, acá me dice ángulo y anchura. O sea, qué ancho querés y qué ángulo querés. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero dejar en el ángulo 0, fíjense que ahí me dice ángulo 0. Miren acá cuando yo lo pongo en ese ángulo, es 0. Pero si yo lo pongo acá, es 15 grados. Vamos otra vez. Un punto, otro punto, y ahora tengo que establecer cómo lo quiero y qué ángulo quiero. Supónganse que lo quiero ahí, ¿sí? Hago un clic ahí y lo tengo ahí con 15 grados, ¿sí? Como lo vieron ahí. Vamos de vuelta. Un punto, otro punto. Ahora tengo que establecer anchura y ángulo. Ahí está en 15 y 5. Punto y coma, 5. ¿Sí? Lo ven ahí, inclusive en la ayuda en pantalla dice 15, longitud, ¿sí? Anchura, 5,46. ¿Sí? Hacen un clic y tienen eso puesto de esa forma. Ahora,
nosotros podemos hacerlo así, o sea, establecerlo de esta forma, o nosotros podemos establecer sobre qué plano lo queremos trazar. Fíjense esto. Yo voy a agarrar y voy a elegir, desde ahora, voy a elegir apuntando con la flecha para arriba, no acepto este transportador. Fíjense que este transportador descansa, entonces descansa sobre X, ¿sí? Y Y, ¿sí? Pero si yo le pongo flecha para arriba, ¿sí? Yo agarro y hago un punto y pongo flecha arriba, fíjense que bloqueo entonces Z, recuerda esto de bloquear Z o bloquear con flecha a la derecha X o bloquear con flecha a la izquierda, entonces Y. Bueno, entonces yo pongo flecha entonces hacia arriba, ¿sí? Ahora me dice que indique el segundo punto, estaría en esta situación indicando uno de estos puntos de estos lados, indico el segundo punto y fíjense que ahora tengo el rectángulo entonces de esta forma, otra vez me pide la anchura y el ángulo, ¿cómo lo quiero? O sea, vamos a ponernos así para que ustedes lo vean. ¿Cómo lo quiero? ¿Qué tipo de ángulo quiero y qué anchura quiero? ¿Sí? Supónganse que así. Y yo, ¿ven cómo trazo el rectángulo? ¿Sí? Vamos de vuelta. Yo ahora voy a hacer un clic y en vez de bloquear para arriba, voy a bloquear, supónganse que bloqueo el eje Y, ¿sí? Así que vamos a bloquear el eje Y y lo tengo de esta forma. Marco el segundo punto, ahí indico entonces cómo lo quiero, ¿sí? Y qué ángulo quiero. Supónganse que ahí hago un clic y hago ahí. Y este es, de esta forma, es el rectángulo, entonces, el rectángulo rotado. Vamos a ver que en pantalla, voy a apretar F5 para centrar esto, vamos a ver que cuando nosotros estamos trazando el rectángulo rotado acá abajo nos da ayuda. Si yo quiero, puedo hacer, por ejemplo, ahora, hacer un clic, ¿sí? Para empezar el primer punto, y si se fijan acá abajo dice que yo puedo establecer la segunda esquina o puedo apretar Alt para bloquear el plano del transportador. ¿Sí? Yo puedo apretar Alt, ¿sí? Yo aprieto Alt y bloqueo el plano del transportador para que el transportador no se mueva, no se gire. ¿Qué quiere decir esto? Mire, les voy a mostrar. Vamos a sacarlo y voy a de vuelta a rectángulo rotado. Si yo coloco el primer punto y yo no bloqueo el transportador, puede pasarme esto. Cuando yo tiro, por ejemplo, para arriba o para abajo, ¿ven cómo se cambia el transportador? Interpreta que yo quiero rotarlo, que no quiero aceptar el transportador que me ofreció el azul y que ahora, por ejemplo, quiero usar el verde. O quiero inclusive usar otro, puedo usar otro, ¿sí? No tiene por qué ser el verde, ¿sí? Como lo vimos con esto, ¿sí? Yo puedo elegir cambiar entonces las flechitas y cambiar qué tipo de transportador quiero usar. Si yo no quiero que esto me pase, si yo quiero que trabajar y de entrada cuando yo apoyo y genero el primer punto, quiero aceptar ese transportador, yo directamente acá puedo apretar Alt, ¿sí? Y ya estoy bloqueando, ¿sí? Estoy bloqueando el transportador, esa línea punteada me dice que está bloqueado el transportador no se va a girar, no importa lo que yo haga con el mouse. Ahora me permite elegir a mí en qué dirección quiero trazar este rectángulo. Supónganse que lo quiero trazar en esa dirección, ¿sí? Entonces ahí tengo la opción de ingresar un ángulo y una longitud, porque me está permitiendo que yo trace el rectángulo, como les dije que con el rectángulo normal no se puede, que de entrada yo lo trace girado. Yo les dije que el rectángulo normal siempre se apoya o en el eje rojo, o en el verde, o en el azul. Bueno, este no va a hacer eso, porque yo ya estoy estableciendo uno de sus lados girado. Así que yo hago un clic ahí y la máquina ahora me dice, bueno, establece ahora qué largo o qué ancho querés y qué ángulo, ¿sí? Si quiero algún ángulo diferente, qué ángulo también quiero. Supónganse que lo quiero dejar ahí, ¿sí? Si yo quiero dejarlo ahí, elijo nada más que el ancho. Pero si quiero, puedo apretar Alt y liberarlo, ¿sí? Si yo aprieto Alt, si yo lo dejo ahí y aprieto Alt, lo bloqueo, ¿sí? O sea, estaba bloqueado. Pero si yo lo libero con Alt, puedo elegir de vuelta no solamente el ancho, sino entonces también su ángulo. Como lo ven ahí. Vamos de vuelta, otra vez. Esto lo tienen que practicar, ¿no? Voy a hacer un clic. Aprieto Alt y lo bloqueo. Ahora la máquina me deja elegir, ok, ¿cómo querés, en qué ángulo querés trazar esta parte? La parte de abajo, supónganse, ¿sí? Entonces, ¿qué ángulo quiero? Supónganse que el ángulo que quiero es ese y la longitud que quiero es esa. Hago un clic ahí. Ahora la máquina me dice, bueno, vos estableceme la anchura. Fíjense que me da una sola medida, porque está bloqueado, ¿sí?
Para que yo lo desbloquee y me permita girar alrededor y trazarlo en otro ángulo, no solamente establecer la anchura, sino el ángulo, tengo que apretar Alt. Yo aprieto Alt, lo libero, ¿sí? Entonces yo ahora puedo establecer no solamente el ancho, sino la altura. Y acá no me pide una sola cosa, ahora me pide dos. O sea, dos valores que yo puedo ingresar por teclado o que puedo simplemente, ¿sí?, elegir un punto, un ángulo y hacer un clic y trazar entonces el rectángulo. ¿Sí? Eso es lo que nos permite hacer el rectángulo rotado. Inclusive tenemos otra cosa más que no es lo más común, pero les puede ser útil, se los voy a mostrar. Es algo que podemos hacer, que es lo que es siguiente. Voy a apretar F5 y lo vamos a centrar. Supónganse que yo voy a hacer un rectángulo común y lo voy a levantar. Supónganse que yo quiero establecer un tipo de ángulo o dirección que no es ninguno de los que me ofrece la herramienta para empezar. O sea, no es ni el eje rojo, ni el verde, ni el azul, ¿sí? Ninguno de estos. Ustedes fíjense que cuando yo voy con el rectángulo rotado, yo tengo la opción de empezar ahí o hacer un clic y cambiar a este, ¿sí?, al azul, ¿sí? Yo tengo esta forma de trazarlo, o sea, con el eje rojo o con el eje verde o con el eje azul. Yo tengo esas tres formas de trazarlo. Supónganse que no quiero ninguna de estas, ¿sí? Que ninguna de estas me sirve. No quiero nada de todo esto. Quiero elegir un ángulo que sea completamente atípico a los tres ejes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Bien, voy a salir. Voy a elegir rectángulo rotado y lo que voy a hacer es, por ejemplo, hacer un clic, ¿sí? Pero voy a tener control apretado. Voy a apretar control y voy a hacer un clic. Y luego voy a tener botón izquierdo apretado y voy a dirigir. Tengo en este momento control apretado y tengo el botón izquierdo del mouse apretado. Ahora voy a establecer una dirección. Fíjense que ahora esto gira como yo quiera que gire, pero cuesta bastante poder orientarlo, ¿sí? Ahí tengo el verde, ahí tengo el rojo y ahí tengo el azul. Pero yo no quiero ninguno de esos. Yo quiero establecer mi propio ángulo. Así que me voy a ayudar apoyándome en algún lado. Me voy a ayudar apoyándome acá. Fíjense que eso no es ni el eje rojo, ni el verde, ni el azul. De hecho, me lo muestra que está girado, ¿sí?, completamente girado, y me lo muestra con una línea punteada negra, que no estoy en ningún eje, ¿sí? Ahora, supónganse que yo quiero que este sea el eje y lo quiero bloquear porque no quiero que se me vaya ese eje. Esto es el eje que yo quiero que tenga, ¿sí? Entonces, estoy con control apretado, botón izquierdo apretado y ahora aprieto Alt. Lo bloqueo. Fíjense que lo acabo de bloquear y fíjense, voy a orbitar. Fíjense que cómo gira, ¿sí?, alrededor de este nuevo transportador o esta nueva dirección que elegí y que está bloqueado, que tengo esa línea punteada. ¿Ven que tengo esa línea punteada? Y fíjense que acá me pregunta ángulo y longitud. Otra vez ángulo y longitud. Así que yo voy a elegir, por ejemplo, no sé, supónganse que este ángulo y esta longitud, voy a hacer un clic ahí y fíjense que el transportador ahora en la posición que está, ¿sí? Fíjense, voy a orbitar. Fíjense en la posición que extraña, ¿no?, que tiene el transportador, porque es completamente atípico a todos los ejes y por eso lo muestra todo en color negro. No tengo no me estoy apoyando en absolutamente ninguno de los ejes y sigue estando bloqueado, ¿sí? Sigue estando bloqueado porque yo, por más que gire, ¿sí?, no me deja que yo cambie el ángulo. Ahora, si yo aprieto Alt, yo puedo cambiar el ángulo y trazar entonces este rectángulo que no tiene, ya digo, no está apoyado en ninguno de los ejes como yo quiera y ya tengo la posibilidad de ingresar de vuelta acá dos valores, tanto el ángulo como el largo. Voy a hacer un clic ahí y fíjense que es un rectángulo que está completamente rotado. En ningún lado está apoyado, ¿sí?, en ninguno de los ejes. Fue completamente, ¿sí?, atípico o fue trazado completamente fuera de cualquiera de los ejes en todo momento, ¿sí? Esa es otra posibilidad que ustedes también tienen con esta herramienta. Ahora sí, los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.